Elena Martínez nunca imaginó que a sus 52 años estaría empacando toda su vida en cajas de cartón. 3 meses habían pasado desde el funeral de Roberto, su esposo de 28 años, y la casa donde construyeron sus recuerdos se sentía como una tumba vacía. Cada rincón susurraba su nombre. Cada fotografía era una puñalada en el corazón que apenas comenzaba a sanar. Esa mañana de septiembre, mientras tomaba café frente a la ventana de la cocina, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía seguir viviendo entre fantasmas. Necesitaba aire nuevo, un lugar donde el peso de la ausencia no la aplastara cada mañana al despertar. Abrió su laptop y buscó viviendas económicas para alquilar, zonas rurales. Pasó horas mirando opciones hasta que sus ojos se detuvieron en un anuncio peculiar. Una caravana Airstream de 1978, completamente renovada, ubicada en un terreno privado a las afueras de Villa Morena, un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad. El precio era increíblemente bajo, casi sospechoso. Tal vez sea exactamente lo que necesito. Algo simple, algo diferente, murmuró Elena, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. ¿Crees que Elena está tomando la decisión correcta? Si te estás enganchando con esta historia, déjame un like ahora mismo. Esto apenas comienza y te prometo que lo que descubrirá bajo esa caravana te dejará sin aliento. 2 semanas después, Elena conducía por una carretera polvorienta rodeada de campos de girasoles secos. El GPS la había guiado por caminos cada vez más estrechos hasta que finalmente vio la caravana plateada brillando bajo el sol del atardecer. Estaba estacionada en medio de un terreno de aproximadamente 2 hectáreas, rodeada de árboles viejos y hierba alta que se mecía con el viento. Don Esteban Rojas, el propietario del terreno, la esperaba sentado en una silla plegable junto a la entrada de la caravana. Era un hombre de unos 70 años, delgado como un espantapájaros, con ojos grises que parecían cargados de secretos no dichos. «Llegas puntual». «Eso me gusta», dijo con voz áspera. «Gracias por recibirme, don Esteban. El lugar es tranquilo. Tranquilo es poco. Aquí no viene nadie. La casa más cercana está a 3 kilómetros. ¿Segura que una mujer sola quiere vivir tan aislada? Eso es exactamente lo que busco. Soledad. Silencio», respondió Elena con firmeza. Don Esteban la observó con intensidad por un momento, como evaluando algo más allá de sus palabras. Finalmente asintió y sacó un juego de llaves oxidadas de su bolsillo. «Está bien, pero hay reglas. Primera, nunca excaves en el terreno, ni siquiera para plantar flores. Segunda, si escuchas ruidos extraños por la noche, ignóralos. Tercera, no invites a nadie sin avisarme primero». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las reglas eran extrañas, inquietantes incluso, pero estaba desesperada. Y después de la muerte de Roberto, nada le parecía más aterrador que volver a esa casa llena de recuerdos dolorosos. «Entendido. ¿Puedo preguntar por qué esas reglas específicas?» Don Esteban desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. «Esta tierra tiene historia. Historia que es mejor dejar enterrada, literalmente». Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, don Esteban le entregó las llaves y caminó hacia su vieja camioneta. Se detuvo antes de subir y se giró una última vez. «Ah, una cosa más. Si alguna vez ves a una niña con vestido blanco cerca de la caravana al anochecer, ven a buscarme de inmediato. No le hables. No la sigas. Solo ven a buscarme». El motor de la camioneta rugió y don Esteban desapareció en una nube de polvo, dejando a Elena parada en medio del terreno con las llaves pesando en su mano como plomo. ¿Una niña con vestido blanco? ¿Qué clase de lugar había alquilado? Pero ya había pagado 3 meses por adelantado y todas sus pertenencias venían en camino. No había vuelta atrás. La caravana por dentro era sorprendentemente acogedora. Madera restaurada, pequeña cocina funcional, un sofá convertible y al fondo una cama queen size con edredón de flores. Las ventanas tenían cortinas de encaje blanco que filtraban la luz del atardecer creando patrones delicados en las paredes. Elena comenzó a desempacar sus cosas, tratando de no pensar en las palabras crípticas de don Esteban. Colgó la fotografía de boda con Roberto en la pared, junto a la pequeña ventana sobre la cama. Roberto sonreía en la imagen, joven y lleno de vida. Una vida que se apagó demasiado pronto por culpa de un cáncer agresivo que se lo llevó en menos de 6 meses. «Ojalá estuvieras aquí para decirme si estoy haciendo lo correcto». «Amor», susurró al retrato. Esa noche, exhausta por el viaje y la mudanza,
Elena se preparó una sopa instantánea y se acostó temprano. El silencio del campo era absoluto, roto solo por el canto ocasional de grillos y el susurro del viento entre los árboles. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin ese peso constante en el pecho. Pero a las 3:33 de la madrugada, algo la despertó. Tap, tap, tap. Un sonido rítmico y metálico venía de algún lugar debajo de ella, como si alguien estuviera golpeando metal contra metal bajo el suelo de la caravana. Elena se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Encendió la lámpara de noche y esperó, conteniendo la respiración. El sonido continuó por aproximadamente 2 minutos más, y luego cesó abruptamente, dejando un silencio aún más perturbador. Si escuchas ruidos extraños por la noche, ignóralos. Las palabras de don Esteban resonaron en su mente. Elena se obligó a acostarse nuevamente, cerrando los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que eran solo las tuberías viejas o algún animal escarbando bajo la caravana. Pero en el fondo, sabía que ese sonido no era natural, y lo que aún no sabía era que esa sería solo la primera de muchas noches sin dormir. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y amenazante. Elena despertó con ojeras profundas y la sensación de no haber descansado nada. Los golpes metálicos de la madrugada seguían resonando en su memoria como un eco persistente. Decidió ignorar el incidente y enfocarse en establecerse en su nueva vida. Después de un desayuno ligero salió a explorar el terreno. La hierba alta le llegaba hasta las rodillas y los árboles formaban un semicírculo natural alrededor de la parte trasera de la caravana. Mientras caminaba, notó algo extraño. Había un área rectangular de aproximadamente 3 por 2 metros donde la hierba crecía más oscura y espesa que en el resto del terreno. Se acercó con curiosidad. El suelo en esa zona parecía hundido, como si hace tiempo hubiera sido excavado y rellenado. Elena recordó la primera regla de don Esteban: nunca excaves en el terreno. Su instinto le gritaba que había algo enterrado ahí, algo que el viejo desesperadamente quería mantener oculto. Pasó la mano por la hierba y sintió que la tierra estaba más suelta. Estuvo a punto de arrodillarse para investigar mejor cuando escuchó un ladrido fuerte detrás de ella. Un perro pastor alemán enorme apareció corriendo desde el camino, seguido por una mujer de unos 40 años vestida con jeans y una chaqueta de mezclilla. «Bruno, quieto», gritó la mujer. El perro obedeció inmediatamente, sentándose junto a Elena pero sin quitarle los ojos de encima. «Perdona, no quise asustarte. Soy Marta Vega. Vivo en la granja del otro lado del camino. Vi que llegaste ayer. Elena Martínez». «Un placer». Extendió la mano. Marta la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Viniste sola?», preguntó directamente. «Sí. Necesitaba un cambio después de quedar viuda. Lo siento mucho». Marta hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mira, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿don Esteban te contó algo sobre este lugar?». Elena sintió que su estómago se contraía. Me dio algunas reglas extrañas. Algo sobre no excavar, ignorar ruidos nocturnos y una niña con vestido blanco. Marta palideció visiblemente. «Entonces sí te lo mencionó». «Escucha, Elena, este terreno tiene una historia oscura. Hace unos 15 años, la esposa de don Esteban, Carmela, vivía en esta caravana con su hija de 8 años, Sofía. Una noche de invierno, ambas desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontraron sus cuerpos. Don Esteban estuvo bajo investigación durante meses, pero no había pruebas de nada». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. «¿Estás diciendo que...?» «No estoy diciendo nada», interrumpió Marta. «Solo te cuento lo que todo el pueblo sabe. Después de esa noche, don Esteban nunca volvió a ser el mismo. Se volvió ermitaño, paranoico. Y la gente del pueblo jura que en las noches de luna llena se puede ver a una niña pequeña con vestido blanco vagando por este terreno. Eso es solo una leyenda urbana», dijo Elena, aunque su voz temblaba. «Tal vez, pero yo he vivido aquí toda mi vida, Elena, y hay cosas que no tienen explicación. Bruno se niega a entrar a este terreno. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos». Como para confirmar sus palabras, Bruno comenzó a gruñir suavemente, mirando fijamente hacia la zona de hierba oscura donde Elena había estado parada momentos antes. Sus orejas estaban completamente erectas y su cuerpo tenso. «Será mejor que me vaya», dijo Marta, claramente incómoda. «Si necesitas algo, mi granja es la Casa Blanca al final del camino de tierra. La puerta siempre está abierta. Y Elena, ten cuidado. No estés aquí sola de noche si puedes evitarlo».
Marta se fue con Bruno, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. El cielo se había vuelto aún más oscuro y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Elena corrió de vuelta a la caravana justo cuando el aguacero se desataba con furia. Dentro, encendió todas las luces y puso música en su teléfono para combatir el silencio opresivo. Pasó el resto del día organizando sus cosas, limpiando y tratando de no pensar en lo que Marta le había contado. Pero cada vez que miraba por la ventana hacia la zona de hierba oscura, sentía una presión en el pecho. La lluvia continuó toda la tarde y la noche cayó más temprano de lo habitual debido a las nubes espesas. Elena preparó pasta para cenar y se sentó en el pequeño sofá con una manta, tratando de leer un libro. Pero no podía concentrarse. Las palabras se mezclaban en la página mientras su mente divagaba entre los golpes metálicos de la noche anterior, las advertencias de don Esteban y la historia de Carmela y Sofía. A las 10 de la noche, decidió acostarse temprano. Necesitaba dormir. Se metió bajo las cobijas y cerró los ojos, escuchando el tamborileo constante de la lluvia en el techo metálico de la caravana. Pero a las 3:33 de la madrugada, exactamente como la noche anterior, los golpes comenzaron de nuevo. Tap, tap, tap. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. Elena se sentó en la cama, completamente despierta, con el terror recorriéndole las venas. Los golpes no venían de un solo lugar. Parecían moverse debajo de la caravana, de un extremo al otro, como si algo o alguien estuviera arrastrándose por debajo. Entonces escuchó algo nuevo, un raspado, como uñas contra metal. Elena agarró su teléfono, lista para llamar a la policía, cuando los golpes cesaron abruptamente. En el silencio que siguió, escuchó algo que heló su sangre, una voz de niña pequeña cantando suavemente desde algún lugar bajo el suelo. «Mamá, ¿dónde estás?» «En la tierra oscura». «Mamá, ¿cuándo volverás?» «Cuando la luna esté pura». Elena saltó de la cama, agarró las llaves de su coche y corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se quedó paralizada. Ahí, parada bajo la lluvia a 5 metros de la caravana, había una niña pequeña con un vestido blanco empapado. Su cabello largo y oscuro le cubría parcialmente el rostro. No se movía. Solo miraba directamente hacia Elena. «No puede ser real», susurró Elena. «Esto no está pasando». La niña ladeó la cabeza lentamente como un pájaro curioso. Luego, con una voz que parecía venir desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, dijo: «Mamá está abajo. ¿Quieres verla?» Elena cerró la puerta de golpe, echó el pestillo y se dejó caer contra ella, temblando incontrolablemente. Su respiración era errática, y su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de don Esteban. Sonó 5, 6, 7 veces antes de que una voz somnolienta contestara. «¿Qué pasa?», gruñó don Esteban. «La vi». «Vi a la niña con el vestido blanco. Está afuera de la caravana ahora mismo». «Usted me dijo que viniera a buscarlo si la veía». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que Elena pensó que la llamada se había cortado. «Don Esteban, ¿está ahí?» «No salgas», dijo finalmente el anciano con voz tensa. «No abras la puerta. No le hables». «Voy para allá». La llamada terminó. Elena se arrastró hacia la ventana y miró con cuidado a través de las cortinas. La niña seguía ahí, inmóvil bajo la lluvia, con esos ojos oscuros fijos en la caravana. El agua corría por su vestido, pero ella no parecía sentir el frío ni el viento. Pasaron 20 minutos que parecieron horas. Finalmente, Elena vio las luces de la camioneta de don Esteban acercándose por el camino. El anciano bajó con un farol en una mano y algo que parecía una pala en la otra. Caminó directamente hacia donde estaba la niña. Elena no podía escuchar lo que decían, pero vio cómo don Esteban hablaba con la aparición. La niña señaló hacia el suelo, hacia la zona de hierba oscura que Elena había notado esa mañana. Don Esteban negó con la cabeza repetidamente. Su lenguaje corporal era de súplica, casi de desesperación. Entonces la niña desapareció. Simplemente se desvaneció como humo en el viento, dejando solo el vestido blanco caído en el barro. Don Esteban recogió el vestido con reverencia. Lo abrazó contra su pecho por un momento y luego caminó pesadamente hacia la caravana. Elena le abrió la puerta antes de que pudiera tocar. El anciano entró empapado, con el vestido todavía en sus manos. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. Se dejó caer en el sofá como si cada hueso de su cuerpo pesara toneladas. «Es el vestido de Sofía», dijo con voz quebrada, «el que llevaba puesto la última noche que la vi». Elena se sentó frente a él, sin saber qué decir. «Tiene que contarme la verdad, don Esteban».
¿Qué pasó con su esposa y su hija? ¿Qué hay enterrado en este terreno? El anciano cerró los ojos y durante un momento pareció que no iba a responder. Pero luego comenzó a hablar y lo que dijo cambió todo lo que Elena creía saber. No maté a mi familia si eso es lo que piensas. Pero soy responsable de su muerte. Todo comenzó cuando compré este terreno hace 16 años. Era barato, demasiado barato, pero yo estaba desesperado por tener un lugar propio. El vendedor me advirtió que no construyera nada permanente aquí, que solo pusiera algo temporal como una caravana. No me explicó por qué. Don Esteban hizo una pausa. Sus manos temblaban mientras acariciaba el vestido mojado. Los primeros meses fueron normales. Carmela estaba feliz, Sofía jugaba en el campo. Pero luego comenzaron los ruidos. Golpes bajo tierra, siempre a las 3:33 de la madrugada. Carmela quería irse, pero yo me negué. Había invertido todos nuestros ahorros aquí. Fui un necio orgulloso. ¿Qué son esos golpes?, preguntó Elena. Carmela estaba obsesionada con descubrirlo. Comenzó a investigar la historia del terreno en los archivos del pueblo. Descubrió que en 1952, este lugar era parte de una mina de plata abandonada. La mina se inundó durante una tormenta terrible, matando a 16 mineros que quedaron atrapados bajo tierra. Nunca recuperaron los cuerpos. Simplemente sellaron los túneles y declararon el área como inestable. Elena sintió que el aire se volvía más frío. Carmela creía que los golpes eran los mineros intentando salir. Suena loco, lo sé. Pero ella se convenció de que sus espíritus estaban atrapados aquí. Comenzó a tener pesadillas. Veía sombras moverse bajo tierra durante el día. Sofía también empezó a cambiar. Decía que escuchaba voces llamándola, invitándola a jugar abajo. Don Esteban se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. La noche que desaparecieron, me había ido al pueblo a comprar provisiones. Cuando regresé, la caravana estaba vacía. Sus zapatos estaban junto a la puerta, sus abrigos colgados, pero ellas no estaban. Busqué por todas partes, grité sus nombres hasta quedar afónico. Y entonces vi el agujero. ¿Qué agujero? En la zona donde viste la hierba oscura. El suelo se había hundido formando un agujero de casi 1 metro de diámetro, como si la tierra se hubiera abierto y se las hubiera tragado. Llamé a la policía, vinieron con perros, excavadoras. Encontraron que había túneles viejos de la mina justo debajo de esta área, pero estaban colapsados, llenos de agua y lodo. Era imposible que alguien sobreviviera ahí abajo. El silencio que siguió era pesado, cargado de dolor y culpa. ¿Por qué alquiló la caravana después de eso?, preguntó Elena suavemente. ¿Por qué no puedo vender el terreno? Nadie lo quiere. Y no puedo abandonarlo porque sé que ellas siguen aquí de alguna manera. Sofía aparece en las noches de tormenta, siempre tratando de decirme algo, tratando de llevarme hacia donde están. Pero tengo miedo, Elena. Tengo miedo de lo que encontraré si cavo. Elena miró hacia la ventana. La lluvia había cesado, pero la oscuridad era absoluta. Ella dijo que su madre está abajo. Dijo que quería que yo la viera. Don Esteban se puso de pie bruscamente. No puedes pensar en eso. Tienes que irte de aquí, Elena, mañana mismo. Este no es lugar para los vivos. Pero si hay una posibilidad de que esté ahí abajo. Llevamos 15 años desaparecidas. No hay manera de que estén vivas. Lo sé, dijo Elena. Pero tal vez no se trata de encontrarlas vivas. Tal vez se trata de darles un entierro apropiado, de darle paz a usted y a ellas. Don Esteban la miró con ojos llenos de un dolor tan profundo que Elena sintió que podía sentirlo en su propia alma. Si hacemos eso, si excavamos ahí, no hay vuelta atrás. Tendremos que enfrentar lo que sea que esté enterrado bajo esta tierra. Y te advierto, Elena, que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin descubrir. Elena pensó en Roberto, en cómo nunca tuvo la oportunidad de despedirse de él apropiadamente, porque todo sucedió tan rápido. Pensó en el dolor de don Esteban, viviendo con la incertidumbre durante 15 años. Y tomó una decisión. Mañana al amanecer cavamos. La primera luz del alba pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas cuando Elena y don Esteban se reunieron en la zona de hierba oscura. El anciano había traído 2 palas, un pico, sogas y linternas potentes. Marta también apareció con Bruno diciendo que no podía dejarlos hacer esto solos. «Esto es una locura», murmuró Marta. «Deberíamos llamar a las autoridades». «Ya lo hice hace 15 años», respondió don Esteban amargamente. «Excavaron superficialmente, declararon el área peligrosa y cerraron el caso. Si queremos respuestas reales, tenemos que buscarlas nosotros mismos». Elena clavó su pala en la tierra suelta.
Era sorprendentemente fácil de excavar, como si el suelo estuviera esperando ser abierto. Trabajaron en silencio durante 1 hora, el sudor empapando sus ropas a pesar del aire fresco de la mañana. A medio metro de profundidad, la pala de don Esteban chocó contra algo sólido. Metal. Entre los tres limpiaron la tierra alrededor, revelando lo que parecía ser una compuerta de metal oxidada con un candado antiguo corroído por el tiempo. «Es una entrada a los túneles de la mina», dijo don Esteban con voz temblorosa. «Dios mío, estaba aquí todo el tiempo». Justo bajo la caravana, usaron el pico para romper el candado. Con un chirrido que puso los pelos de punta, la compuerta se abrió revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. Un olor a tierra húmeda y aire viciado brotó del agujero. Bruno comenzó a ladrar frenéticamente, negándose a acercarse. «No podemos bajar ahí», dijo Marta. «Podría haber gases tóxicos. El techo podría colapsar». «Yo bajo», interrumpió don Esteban con determinación. «He esperado 15 años para esto». «No irá solo», dijo Elena. «Vine hasta aquí, voy a terminarlo». Marta negó con la cabeza, pero aceptó quedarse arriba con Bruno y los teléfonos. Lista para llamar ayuda si algo salía mal, don Esteban y Elena encendieron sus linternas y comenzaron a descender. Los escalones estaban resbaladizos y cubiertos de moho. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso. Después de unos 20 escalones, llegaron a un túnel horizontal de aproximadamente 2 metros de altura y 1,5 de ancho. Las paredes de piedra estaban cubiertas de marcas de pico, recordatorios de los mineros que trabajaron aquí décadas atrás. Charcos de agua negra salpicaban el suelo irregular. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo constante de agua filtrándose desde arriba. Caminaron durante 5 minutos que parecieron eternos. El túnel serpenteaba ligeramente hacia la izquierda. La luz de sus linternas apenas penetraba la oscuridad densa que parecía tragarse cada rayo. Entonces, don Esteban se detuvo abruptamente. «Mira», susurró, iluminando el suelo. Había pisadas en el lodo. Pisadas pequeñas del tamaño de un niño y otras más grandes. Las pisadas iban en una sola dirección, hacia el interior del túnel. Elena sintió que su estómago se contraía. Las pisadas parecían frescas, como si hubieran sido hechas recientemente. Pero eso era imposible, ¿verdad? Siguieron las huellas durante otros 100 metros hasta que el túnel se abría en una cámara más grande. Don Esteban iluminó el espacio y ambos se quedaron sin aliento. La cámara tenía aproximadamente 10 metros de diámetro. En el centro había una formación extraña, rocas apiladas formando algo parecido a un altar. Y alrededor del altar había objetos personales. Ropa de mujer y niña, una muñeca de trapo, zapatos, fotografías protegidas en bolsas plásticas. Don Esteban se acercó temblando y recogió una de las fotografías. Era de su boda con Carmela. Ella estuvo aquí, susurró. De alguna manera llegó hasta aquí. ¿Pero dónde están? ¿Los cuerpos?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Don Esteban iluminó detrás del altar y soltó un grito ahogado. Elena se acercó y tuvo que taparse la boca para no gritar. Había huesos. Muchos huesos. Pero no estaban esparcidos caóticamente como cabría esperar de un colapso o inundación. Estaban cuidadosamente dispuestos en 2 grupos separados contra la pared del fondo. Junto a uno de los grupos más pequeños estaba el esqueleto de lo que claramente era una niña. Su vestido desintegrado pero aún reconocible por los retazos blancos que quedaban. «Sofía», gimió don Esteban, cayendo de rodillas. Pero lo más perturbador no eran los esqueletos en sí, sino lo que había en la pared detrás de ellos. Escritura. Docenas de líneas escritas en lo que parecía ser carbón o piedra. «No nos olvidamos, esperamos 16, quedamos 16, llamamos una», respondió. Una trajo a otra, ahora descansan con nosotros, esperamos, mas siempre esperamos. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La verdad era más horrible de lo que había imaginado. Los mineros, susurró. Sus espíritus. Atrajeron a Carmela y Sofía aquí. Las querían como compañía en su tumba eterna. Don Esteban sollozaba abiertamente, abrazando los huesos pequeños de su hija. Lo siento, mi niña. Lo siento tanto. Fue entonces cuando escucharon los golpes, tap, tap, tap. Venían de más profundo en el túnel, de una sección que se extendía más allá de la cámara. Los golpes que Elena había escuchado cada noche a las 3:33 de la madrugada. «Tenemos que irnos», dijo Elena urgentemente. Ahora. Pero don Esteban no se movía.
Estaba mirando fijamente hacia el túnel oscuro de donde provenían los golpes. «Los escucho», murmuró. «Están llamándome. Dicen que puedo quedarme con ellas. Que puedo estar con mi familia otra vez». Elena agarró su brazo con fuerza. «Don Esteban, no». «Eso es exactamente lo que quieren. No puede dejar que lo atrapen aquí también». El anciano la miró con ojos vacíos, como si estuviera en trance. «¿Por qué no? No tengo nada allá arriba. Mi vida terminó la noche que las perdí. Al menos aquí estaríamos juntos». Comenzó a caminar hacia el túnel oscuro, hacia los golpes que se hacían más fuertes, más insistentes. Elena lo agarró con ambas manos, usando toda su fuerza para detenerlo. «No. Roberto también murió y me dejó sola. Pero no voy a unirme a él en la muerte solo porque duele vivir sin él. Y usted tampoco debería. Carmela y Sofía no querrían esto para usted». Don Esteban se detuvo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los golpes continuaban, ahora acompañados de susurros que parecían venir de las propias paredes. Voces masculinas graves, suplicantes. «Tenemos que sacarlas de aquí», dijo Elena. «Darles un entierro apropiado. Eso es lo que necesitan para descansar en paz. Y es lo que usted necesita para poder seguir viviendo». El anciano asintió lentamente, como despertando de un sueño. Entre los dos recogieron cuidadosamente los huesos de Carmela y Sofía, envolviéndolos en sus chaquetas con reverencia. Los golpes se intensificaron. Ahora venían de todas direcciones, como si las paredes mismas protestaran. «¡Corran!», gritó Elena. Corrieron de vuelta por el túnel, los golpes persiguiéndolos como truenos subterráneos. El techo comenzó a temblar. Pequeñas piedras caían sobre ellos. Los susurros se convirtieron en gritos de furia. «No se van, son nuestras. Se quedan todos, se quedan». Las luces de sus linternas parpadeaban erráticamente. Elena tropezó con una roca, pero don Esteban la ayudó a levantarse sin soltar el bulto precioso que llevaba. Podían ver la luz del día filtrándose por la entrada cuando parte del techo detrás de ellos colapsó con un estruendo ensordecedor. Subieron los escalones de dos en dos, el polvo y los escombros persiguiéndolos. Marta los ayudó a salir justo cuando otra sección del túnel colapsaba. Los tres cayeron en la hierba, tosiendo y cubiertos de polvo, pero vivos. Los golpes cesaron. El silencio que siguió era diferente, no opresivo, sino liberador. Como si una tensión que había estado presente durante años finalmente se hubiera roto. 3 días después, el pequeño cementerio de Villa Morena recibió a una multitud inesperadamente grande para el funeral de Carmela y Sofía Rojas. La gente del pueblo, que durante 15 años había murmurado y especulado sobre su desaparición, vino a presentar sus respetos finales. El padre Miguel ofició una ceremonia sencilla pero emotiva. Don Esteban permaneció de pie junto a las 2 pequeñas urnas blancas, su rostro tranquilo a pesar de las lágrimas. Por primera vez en 15 años, parecía en paz. Elena estaba de pie a su lado, sorprendida por cuánto había cambiado su vida en apenas una semana. Había venido a este lugar huyendo de sus propios fantasmas, solo para encontrarse con otros mucho más literales. Después del funeral, mientras la gente se dispersaba, Marta se acercó a Elena. «¿Te vas a quedar en la caravana?», preguntó. Elena miró hacia el horizonte, donde podía ver los árboles que rodeaban el terreno de don Esteban. «No lo sé. Parte de mí quiere huir lo más lejos posible, pero otra parte siente que vine aquí por una razón, que esto era algo que necesitaba vivir». «El terreno está maldito», dijo una voz detrás de ellas. Era don Esteban. «Siempre lo estará mientras esos mineros sigan ahí abajo. El gobierno vino ayer, sellaron la entrada con concreto. Dijeron que era demasiado peligroso investigar más, que los túneles son inestables. Pero yo sé la verdad. Tienen miedo de lo que podrían encontrar». «Entonces, ¿qué va a hacer con el lugar?», preguntó Elena. Don Esteban la miró con ojos cansados pero claros. «Voy a venderlo. O regalarlo. Ya no importa. He pasado 15 años prisionero de ese terreno, de la culpa, del miedo. Ahora que Carmela y Sofía descansan en paz, yo también puedo empezar a vivir de nuevo». Elena asintió, entendiendo perfectamente ese sentimiento. «Yo también vine aquí buscando un nuevo comienzo. Pensé que el aislamiento me ayudaría a sanar, pero me di cuenta de que no podemos huir de nuestro dolor. Tenemos que atravesarlo, enfrentarlo». «Sabia reflexión», dijo don Esteban con una sonrisa triste. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Elena pensó por un momento mirando el cielo azul despejado. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. «Creo que voy a quedarme en Villa Morena por un tiempo, pero no en ese terreno».
Marta me dijo que hay una casita en el pueblo que está en venta. Pequeña, pero acogedora. Cerca de gente de vida. Creo que eso es lo que necesito ahora. Esa noche, Elena durmió por última vez en la caravana. Había decidido irse a la mañana siguiente. Empacó sus cosas con cuidado, guardando la fotografía de Roberto en su maleta. Siempre lo llevaría con ella, pero ya no como un peso, sino como un recuerdo precioso de amor y felicidad compartidos. A las 3:33 de la madrugada, Elena despertó por última vez. Pero esta vez no había golpes metálicos. En su lugar, escuchó algo diferente. Una voz suave de niña, pero no amenazante, casi agradecida. Gracias por encontrarnos. Mamá y yo ya podemos descansar. Los hombres malos ya no pueden llamarnos. Elena se incorporó en la cama y miró hacia la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna llena, vio una figura etérea. Era Sofía, pero su vestido ahora brillaba con una luz suave y reconfortante. A su lado estaba la silueta de una mujer que Elena supo que era Carmela. Madre e hija se tomaban de la mano, sonriendo. Levantaron sus manos libres en un gesto de despedida, y luego se desvanecieron como estrellas al amanecer, dejando solo una sensación de paz profunda en el aire. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Descansen en paz», susurró. La mañana llegó brillante y clara. Elena cargó sus cosas en el coche mientras don Esteban la ayudaba. El anciano había traído a un equipo de demolición que comenzaría a desmantelar la caravana esa misma tarde. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Elena. «Es una caravana hermosa. Es una tumba hermosa», corrigió don Esteban. «Ya cumplió su propósito. Es hora de dejar que este lugar vuelva a ser solo tierra». Se despidieron con un abrazo largo. Dos personas que habían sido extraños una semana atrás, ahora conectados por una experiencia que nadie más podría entender completamente. Elena condujo por el camino polvoriento, alejándose del terreno. En el espejo retrovisor vio cómo la caravana plateada se hacía más pequeña hasta desaparecer. No sintió tristeza ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de completitud. Había venido buscando escapar de sus fantasmas y terminó ayudando a otros a encontrar paz. En el proceso, descubrió que ella también estaba lista para seguir adelante. 3 meses después, Elena estaba perfectamente instalada en su nueva casita en el centro de Villamorena. Había encontrado trabajo como maestra de español en la escuela local. Los niños la adoraban y ella descubrió que enseñar le daba un propósito que no sabía que necesitaba. Don Esteban se había convertido en un amigo cercano. Venía a cenar una vez por semana y poco a poco volvía a ser el hombre que era antes de la tragedia. Había comenzado a pintar, una pasión abandonada hacía décadas, y sus cuadros de paisajes rurales comenzaban a venderse en una galería local. Marta y ella se habían vuelto inseparables. Pasaban los domingos en la granja, bebiendo café y compartiendo historias. Bruno había aceptado finalmente a Elena, y ahora la seguía a todas partes cuando visitaba. Una tarde de diciembre, mientras Elena preparaba galletas navideñas en su pequeña cocina, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre grande. Dentro había un periódico local de una ciudad a 3 horas de distancia. Una nota adhesiva decía: «Pensé que querrías ver esto». Don Esteban, el titular en la primera plana decía: «Autoridades descubren restos de 16 mineros en túneles sellados. Familias finalmente tendrán cierre después de 73 años». Elena leyó el artículo con el corazón acelerado. Después del incidente en el terreno de don Esteban, las autoridades habían decidido hacer una investigación más exhaustiva de las viejas minas de plata en la región. Habían encontrado los restos de los 16 mineros que murieron en 1952, junto con evidencia de que habían intentado excavar su salida durante días antes de morir por falta de oxígeno y la inundación. El artículo mencionaba que las familias de los mineros estaban organizando un funeral conjunto para darles un entierro apropiado. Finalmente, después de más de 7 décadas, podrían descansar en paz. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Todo había terminado. Los mineros atrapados, Carmela, Sofía, todos podían finalmente descansar. Esa noche, Elena sacó la fotografía de Roberto y la puso en un marco nuevo sobre la repisa de la chimenea. Ya no la guardaba escondida en una caja. Sonrió a la imagen. «Estoy bien, amor. Finalmente estoy bien. Espero que estés orgulloso de mí». Por primera vez desde su muerte, Elena sintió que Roberto le respondía, no con palabras, sino con una calidez en su corazón, una sensación de aprobación y amor que la envolvió como un abrazo.
Un año después del incidente en la caravana, Elena estaba sentada en el porche de su casita, bebiendo té de manzanilla y viendo el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y rosados. La vida en Villamorena había superado todas sus expectativas. Había encontrado no solo un nuevo hogar, sino una nueva familia en los amigos que había hecho. Su teléfono sonó. Era un número desconocido con prefijo de la capital. «¿Diga?», contestó. «¿Elena Martínez?». «Habla la productora Carolina Ruiz del programa Misterios sin resolver. Nos contactó don Esteban Rojas sobre su experiencia en el terreno de la caravana. Nos gustaría entrevistarla para nuestro programa». Elena frunció el ceño. Don Esteban no le había mencionado nada sobre esto. «No estoy segura de querer hablar públicamente sobre eso. Fue una experiencia muy personal y perturbadora. Lo entiendo completamente, señora Martínez. Pero su historia podría ayudar a otras personas que están viviendo experiencias paranormales y no saben cómo manejarlas. Además, hay algo más que quizás no sepa». «¿Qué cosa?». «La caravana donde usted vivió no era la primera vivienda temporal en ese terreno. Hubo 3 propiedades similares antes, cada una habitada por personas diferentes que reportaron exactamente los mismos fenómenos. Golpes a las 3:33 am, apariciones de una niña con vestido blanco, voces bajo tierra. 2 de esas personas terminaron hospitalizadas con crisis nerviosas. Una tercera desapareció sin dejar rastro hace 8 años. Nunca encontraron su cuerpo». Elena sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿Por qué don Esteban nunca me contó eso?». «Según nuestras investigaciones, él no sabía. O no quería saberlo. Pero los registros están ahí. Ese terreno tiene una historia mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Y usted, señora Martínez, es la primera persona que logró sobrevivir al encuentro completo y salir no solo viva, sino mentalmente intacta». Elena procesó esta información en silencio. Había pensado que conocía toda la historia, pero aparentemente solo había rasguñado la superficie. «Les diré lo siguiente», dijo finalmente. «Hablaré con don Esteban primero. Si él está de acuerdo en que se cuente la historia completa, entonces aceptaré la entrevista. Pero con una condición. Quiero que la historia termine con un mensaje de esperanza. No quiero glorificar el terror. Quiero que la gente entienda que incluso las experiencias más oscuras pueden llevarnos a encontrar luz y sanación». «Me parece perfecto», respondió Carolina. «Le enviaré mi tarjeta por correo. Tómese el tiempo que necesite para decidir». Después de colgar, Elena caminó hacia la casa de don Esteban. El anciano la recibió con una sonrisa, pero ésta se desvaneció cuando vio la expresión seria en el rostro de Elena. «Acaba de llamarme una productora de televisión», dijo Elena. «Me contó cosas sobre el terreno que tú nunca mencionaste». Don Esteban suspiró pesadamente y la invitó a pasar. Se sentaron en su sala mientras él preparaba café. «Sabía que este día llegaría», admitió. «Sí, hubo otros antes que tú. Pero te juro por la memoria de Carmela y Sofía que no conocía los detalles completos cuando te alquilé la caravana. Solo sabía que la gente no duraba mucho tiempo ahí, y aún así me dejaste quedarme». «Estaba desesperado», confesó don Esteban con vergüenza en su voz. «Necesitaba el dinero del alquiler. Y honestamente, después de que las autoridades sellaron los túneles y enterramos a Carmela y Sofía, pensé que tal vez los fenómenos cesarían, que finalmente el terreno encontraría paz». «Necesito saber todo», dijo Elena firmemente. «La verdad completa». Don Esteban asintió y comenzó a contar. La historia era aún más perturbadora de lo que Elena había imaginado. El primer inquilino, un hombre llamado Javier, había durado solo 2 semanas antes de intentar suicidarse dentro de la caravana. Sobrevivió pero quedó con daño cerebral permanente. La segunda inquilina, una mujer llamada Beatriz, aguantó 1 mes. Comenzó a cavar compulsivamente en el terreno de noche, diciendo que las voces le ordenaban liberarlos. Terminó en un hospital psiquiátrico donde permaneció 3 años antes de recuperarse lo suficiente para ser dada de alta. El tercer inquilino, un joven estudiante de geología llamado Marcos, fue quien desapareció. Su coche seguía en el terreno, sus pertenencias intactas dentro de la caravana, pero él simplemente se desvaneció. Las búsquedas no encontraron nada, aunque algunos testigos del pueblo juraban haberlo visto caminando descalzo hacia el terreno en plena noche, días después de su desaparición reportada. «Ahora entiendo por qué el precio era tan bajo», dijo Elena con una mezcla de enojo y comprensión. «Estabas buscando a alguien lo suficientemente desesperado como para no hacer preguntas». «Lo siento, Elena, de verdad lo siento». «Pero mira, tú fuiste diferente.
Tú enfrentaste el misterio en lugar de huir de él. Y gracias a tu valentía, finalmente pudimos darle paz a Carmela y Sofía. Eso tiene que contar para algo. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente asintió. Voy a hacer la entrevista. Pero quiero que tú también participes. Quiero que admitas públicamente lo que hiciste, que pidas perdón, y quiero que donemos cualquier dinero que ganemos de esto a organizaciones de salud mental. ¿Trato? Don Esteban extendió su mano. Trato. 2 meses después, el episodio La Caravana de las Almas Perdidas se transmitió en horario estelar. Elena y don Esteban contaron su historia completa, sin ocultar nada. Hablaron del dolor, del miedo, de los errores cometidos y de cómo enfrentaron las consecuencias. Pero también hablaron de redención, de sanación, de cómo las experiencias más terribles pueden transformarnos si tenemos el valor de enfrentarlas en lugar de huir. El programa tuvo una respuesta masiva. Cientos de personas escribieron compartiendo sus propias experiencias con lugares embrujados, pérdidas dolorosas y la lucha por encontrar paz después del trauma. Elena comenzó a recibir cartas de todo el país. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de la hermana de Marcos, el estudiante desaparecido. Decía: gracias por contar su historia. Durante 8 años me he preguntado qué le pasó a mi hermano. Aunque todavía no tenemos su cuerpo, su historia me dio algo de cierre. Creo que Marcos, como Carmela y Sofía, fue atraído por esas fuerzas oscuras bajo tierra. Pero ahora que los mineros finalmente han sido enterrados apropiadamente, espero que su alma también pueda descansar. Por favor, si alguna vez encuentra algo relacionado con él, contácteme. Solo quiero poder despedirme. Elena decidió hacer una última visita al terreno. Don Esteban había terminado de venderlo a un desarrollador que planeaba convertirlo en un pequeño parque memorial dedicado a Carmela, Sofía y los 16 mineros. La caravana había sido removida meses atrás, y el agujero donde estuvo la entrada a los túneles estaba ahora marcado con una placa conmemorativa. Mientras Elena estaba de pie frente a la placa, leyendo los nombres de todos los que habían perdido la vida en ese lugar, sintió una presencia tranquila a su lado. No era amenazante ni aterradora. Era pacífica. Miró hacia un lado y por un breve momento vio una figura translúcida. Un joven con lentes y ropa de campamento. Marcos. Él sonrió tristemente, levantó una mano en señal de despedida y se desvaneció. «Espero que encuentres tu camino a casa», susurró Elena. Esa noche, la hermana de Marcos llamó a Elena, llorando pero también riendo. «No vas a creer esto», dijo. «Acaban de encontrar el cuerpo de Marcos. Estaba en uno de los túneles laterales que el equipo de rescate no había explorado cuando recuperaron los restos de los mineros. Finalmente puedo traer a mi hermano a casa. Finalmente puedo enterrarlo junto a nuestros padres». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. El círculo se había cerrado completamente. 3 años después del incidente de la caravana, Elena estaba sentada en el parque memorial en una tarde soleada de primavera. El lugar se había transformado completamente. Donde antes había solo hierba oscura y secretos enterrados, ahora había jardines con flores de todos los colores, bancos para sentarse, senderos para caminar, y en el centro, un monumento de piedra con los nombres de todos los que habían perdido la vida en ese terreno maldito. Don Esteban se sentó a su lado trayendo 2 cafés. A sus 73 años, el anciano parecía más joven que cuando Elena lo conoció. La culpa y el dolor que lo habían envejecido prematuramente se habían aliviado con la verdad y el perdón. «¿Alguna vez te arrepientes de haber alquilado esa caravana?», preguntó don Esteban. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «No. Sé que suena extraño después de todo lo que pasamos, pero esa experiencia me cambió de maneras que necesitaba. Vine aquí huyendo del dolor de perder a Roberto, buscando soledad. Pero lo que encontré fue propósito. Encontré que mi dolor podía servir para ayudar a otros a encontrar paz. Encontré que era más fuerte de lo que creía». «Eres una mujer sabia, Elena Martínez. Y tú eres un hombre bueno, Esteban Rojas. Cometiste errores, sí, pero también tuviste el valor de enfrentarlos y enmendarlos. Eso es lo que importa». Se quedaron sentados en silencio confortable, viendo cómo las familias paseaban por el parque, cómo los niños jugaban entre las flores, cómo la vida continuaba en un lugar que una vez fue dominio de la muerte y el miedo. El terreno ya no estaba maldito. Las almas atrapadas habían sido liberadas, y 2 personas rotas habían encontrado la manera de sanar, no huyendo de sus fantasmas, sino enfrentándolos con valentía y compasión. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que Elena vio en su primera noche en la caravana, ella cerró los ojos y sintió gratitud.
Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado propósito en el dolor, por haber ayudado a liberar almas atrapadas. Y en algún lugar entre el mundo de los vivos y los muertos, las almas de Carmela, Sofía, Marcos y los 16 mineros finalmente descansaban en paz absoluta, libres de las cadenas que los habían atado a ese terreno durante décadas. Elena abrió los ojos y sonrió. Ella también era libre. La historia de la mujer que solo quería empezar de nuevo tras la muerte de su esposo, pero que encontró algo mucho más profundo bajo la caravana donde fue a vivir, había llegado a su fin. Pero su vida, su verdadera vida llena de propósito y significado, apenas comenzaba. Fin.